amado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subid acá, venid acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shalom a todos, amados hermanos. En esta ocasión vamos a ver la parashá número 36, que es la parashá Beha'aloteja. Significa cuando hagas subir. Esto nos hace referencia a la menorá, al candelabro de 7 brazos, al ser encendido por el sumo Cohen. Tenía que hacer subir la llama de las lámparas. Esta parashá va de números 8:1 a 12:16. Así que sean bienvenidos todos a su canal Bajo el Talit de Yahshua. Yo soy la Jod Raquel Núñez y comenzamos con esta parashá. Shabbat Shalom a todos, amados hermanos. Comenzamos con una oración. Bendito Padre Yahweh, te damos toda rebá, Papito Santo, por todas las bendiciones que nos has dado a través de toda la semana, por este Shabbat que nos regalas. Toda rabá porque eres bueno y nos cuidas, porque nos enseñas tu Torah Abacados. Te agradecemos por la enseñanza que vamos a recibir y te pedimos que la enseñanza no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, que sea exactamente lo que tú nos quieres decir, papá, y que entre en nuestra cabeza y que baje a nuestro corazón. Te agradecemos todos, Abacados, por todo tu amor, por tu enseñanza. Toda rabá en el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Y comenzamos. Esto es la parashá Beha'aloteja, cuando hagas subir. En la primera aliyá veremos acerca del encendido de las lámparas del candelabro y de la purificación de los levitas. En la segunda aliyá, el ministerio de los levitas. En la tercera aliyá, la salida de Egipto de Pesaj o la Pascua judía. En la cuarta, la nube de Yahweh guiando a todo el campamento, y también nos habla sobre las trompetas de plata. En la quinta parte, el pueblo que parte del monte Sinaí a Kadesh. En la sexta parte nos habla del fuego que consumió al pueblo, porque el pueblo se estaba quejando de la comida que habían dejado en Egipto. También nos habla de Eldad y Medad, que profetizaron en el campamento. Y en la séptima aliyá, el pueblo come codornices y mueren por glotones. Entonces comenzamos. Eso empieza en Números 8:2. El Eterno habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y dile, cuando asciendas las lámparas, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Aarón lo hizo así, encendió las lámparas hacia la parte delantera del candelabro, como el Eterno había mandado a Moshe. Los levitas eran encargados de encender las lámparas. Tiempo después les correspondió a los hasmoneos, que ellos vendrían sucediendo a los levitas. Porque los hijos de Aarón eran quienes encendían las lámparas en el desierto, y así fue también posteriormente en el templo, en Jerusalén, en la festividad de Hanukkah, cuando sucedió el milagro del altar en la época de los macabeos. Fue cuando ya no tenían aceite para poder encender las lámparas, y el poquito aceite que quedaba duró durante 9 días. Entonces,
Por eso recordamos la fiesta de Hanukkah, porque con un poquito de aceite que iba a durar para un solo día, duró todos los días que se necesitaba y hasta más, porque el candelabro tiene 7 brazos, pero por esto se hizo la tradición rabínica en la que se le agregaron otros 2 brazos al candelabro. Entonces en la fiesta de Hanukkah algunos celebran, siguiendo la tradición de los rabinos, añadirle otros 2 brazos a la menorá para que sea el candelabro de 9 brazos. Esta parashá se llama Behaloteja, que significa cuando hagas subir. Por esto se hacían subir las llamas de la menorá. Por esto el Eterno dijo a Moshe: la instrucción para Aarón cuando asciendas se refiere a encender o hacer subir el fuego de las lámparas de la menorá. Así como dice nuestro Mashiach, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por esto la luz va delante de nosotros cuando vamos caminando, cuando vamos en un camino oscuro, cuando vamos en un lugar en donde no podemos ver, llevamos la luz por delante para que nos vaya alumbrando el camino. Así las lámparas de la menorá. El Cohen se paraba detrás de la menorá para poder encender. Eran unas pequeñas lamparitas, cada luz de la menorá, donde la lámpara estaba mirando hacia enfrente. Entonces la luz iba por delante de la menorá. Así está también en los Salmos, en donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque la luz entra por los ojos. También la oscuridad entra por los ojos. Por eso nuestro Padre Yahweh dice que guardemos nuestros ojos, porque tenemos que estar conscientes de todas las cosas que vemos. Así, todas las cosas que pueden entrar por medio de nuestros sentidos. Entonces, así cuando entra la luz, podemos ver todas las cosas que hay a nuestro alrededor por medio de la luz. Y tenemos que filtrar esa luz. No debemos permitir vernos cosas que nos hagan daño, cosas que nos hagan tener malos pensamientos o que la tentación pueda entrar por medio de nuestros ojos. Porque así como entra la luz, también puede entrar la oscuridad. Números 8:5. Esta era la hechura del candelabro. Era de oro, moldeado a martillo, desde su base hasta sus flores. Toda estaba hecha en una sola pieza. Estaba moldeada a martillo, conforme al modelo que el Eterno le habría mostrado a Moisés. El Eterno habló a los hijos de Moshe diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Así harás con ellos para purificarlos. Rocía sobre ellos el agua para la purificación. Luego haz que pasen navaja sobre todo su cuerpo y que laven sus vestiduras, y así serán purificadas. Todos estaban organizados como una comunidad. Por eso todos los que son fieles al Eterno y los que confían en Él son los que avanzan. Ellos son llevados por el movimiento del Mesías, porque el que no se mueve se estanca. Y el obedecer a los líderes que sí guardan los mandamientos de la Torá es bueno, porque ellos nos guían en el camino. Ellos son luz que van delante de nosotros, para que no vayamos por caminos incorrectos. El usar la navaja significa el barrer con ella toda la impureza. El rasurarse es quitar todo lo impuro, es sacar toda la iniquidad y quitar todas las impurezas de su cuerpo. Es como si pasáramos la Torá por todo el cuerpo. Por esto la navaja simboliza la Torá, porque es cortar con todo lo impuro. Dice: después tomarán un novillo con su ofrenda de harina fina, amasada con aceite. Luego tomarás otro novillo para el sacrificio por el pecado. Toda la asamblea estaba presente cuando los levitas fueron presentados para el servicio del Mishkan, en donde los ancianos y los representantes de cada tribu
pusieron sus manos sobre la cabeza de los levitas. Esto simboliza que los levitas eran tomados como primogénitos de todo el pueblo de Israel y también eran un sacrificio vivo que era ofrendado al Eterno. Significa que toda la asamblea era una unidad, que todos estaban unidos, y al poner simbólicamente todas sus manos sobre la cabeza de los levitas significaba que todos estaban poniéndolos a ellos como intermediarios para poder alcanzar la redención delante del Eterno. Así está en Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Elohim, que es vuestro culto racional. En Romanos 15:16 leemos: para ser ministro del Mesías Yahshua a los gentiles, ministrando de manera de Cohen o sacerdote las buenas nuevas de Elohim, a fin de que la ofrenda de los gentiles sea aceptable, santificada por medio del Espíritu de santidad. En 2 de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Números 8:11. Luego Aarón presentará a los levitas delante del Eterno como ofrenda mecida a los hijos de Israel, y ellos estarán listos para realizar el servicio del Eterno. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Después de eso, cuando los hayas purificado y los hayas presentado como ofrenda mecida a los levitas, entrarán a servir en la tienda de reunión, porque los levitas están eternamente entregados a mí, de entre los hijos de Israel. Yo los he tomado para mí en lugar de todo primogénito que abre la matriz entre los hijos de Israel. Porque la tribu de Leví fueron los únicos que se atrevieron a ponerse del lado del Eterno cuando ocurrió lo del becerro de oro. Entonces ellos fueron tomados como los primogénitos entre todo el pueblo. 19. También he dado a los levitas como un donativo para Aarón y sus hijos de entre los hijos de Israel, a fin de que realicen el servicio por los hijos de Israel en el Mishkan de reunión y hagan expiación por los hijos de Israel. Así no habría mortandad entre los hijos de Israel por acercarse al Mishkan. Los levitas fueron mecidos delante del Eterno para poder servir en el Mishkan. Esto simboliza que cualquiera que sirva a Elohim debe de ser movido o pasar por un temblor o cosas difíciles para aprender a confiar en el Eterno, porque todo lo visible temblará, y por esto no debemos confiarnos de las cosas materiales. Entonces solo en Elohim debemos confiar. Hebreos 12:26 al 27. Su voz se hizo temblar en toda la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Significa que todo lo creado por Elohim temblará. Por esto no podemos confiar de las cosas que vemos, sino de las cosas que no vemos, porque son las cosas espirituales. Así como nuestro Elohim, que no podemos verlo, Él prepara a sus hijos para ser líderes, permaneciendo con un fundamento sólido y con una fe inquebrantable, con una confianza plena en el Eterno. Por esto, aunque el mundo nos empuje a caer, siempre volvemos a estar de pie, porque el Eterno nos tiene sostenidos de arriba, y aunque la tierra se mueva, no caemos. En Corintios 3:12 al 15 leemos: dice ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque cada día se dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo. En Mateo 7:24 al 29 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron tormentas,
Soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes. Soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Grande fue su destrucción. Cuando Yahshua terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces el que edifica en Elohim es quien supera la prueba. No tengas temor de temblor, toma valor y coraje. Solo hay una roca firme, nuestro Mesías. El temblor sirve para que las cosas se muevan y se acomoden, para deshacernos de lo innecesario, no para quejarnos, sino para darnos cuenta de que lo que nos aferramos es lo que verdaderamente importa. Las personas o cosas que dejamos ir en el temblor no nos aportan. Es entender cuál es nuestro lugar en la vida de los demás, para poder tomar decisiones importantes, cuál es nuestro camino, por cuál debemos ir, a qué nos aferramos al final. Eso es lo verdaderamente importante en nuestra vida, mirando a futuro y qué debemos soltar. Cuando llega la presencia del Eterno, se manifiesta con fuego, relámpagos, chispas, truenos, centellas, colores, cantos, trompetas y una energía tremenda que hace que los cimientos de la tierra tiemblen a su paso y las ondas sonoras de su voz penetren en nuestros cuerpos y en nuestra alma. Esa energía celestial vibrando dentro de todo. Esa energía es el soplo de su espíritu entrando, removiendo todo y limpiándolo todo. Entonces su líder tiene que pasar por muchos temblores en su vida para ser perfeccionado. Todas las ofrendas y sacrificios a Elohim son un sustituto por los pecados del pueblo. Por esto los levitas las presentaban en el templo en representación de todo el pueblo, porque los levitas le pertenecen a Elohim. Así está en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio y glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Elohim nos da dones y talentos para servir a su pueblo. Ninguno de los líderes tiene todo el ministerio del Mashiach, pero juntos todos conforman el cuerpo del Mashiach, porque nuestro Adón los tenía todos, pero los líderes solamente una parte. Ellos son dirigidos y perfeccionados por Elohim. Números 8:24. Esto es lo que le concierne a los levitas, de 25 años para arriba. Entrarán y prestarán servicio en el trabajo de la tienda de reunión. A partir de los 50 años, nunca más volverán a prestar servicio en el templo. Números 9:1. Elohim habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: que los hijos de Israel celebren Pesaj o Pascua a su tiempo señalado. Pero esta fecha, el 14 de Nisan, caía en Shabbat. Entonces significa que deben de celebrar no importando la fecha que caiga, haciendo el sacrificio de Pesaj ese día. Números 9:5. Y celebrarán Pesaj en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto del Sinaí, tal como Elohim había mandado a Moshe. Así lo hicieron los hijos de Israel. Ellos lo celebraron. Fue Pesaj en el desierto. Aunque aquí sabemos que celebraron una sola vez durante los 40 años que habitaron en el desierto, porque no se puede celebrar Pesaj si no se han circuncidado. Así que como no se circuncidó el pueblo en el desierto, perdieron 14 años de celebrar Pesaj. Ellos no guardaron el mandamiento hasta que leemos en el libro de Josué o Yehoshua en el capítulo 5, 2 al 10. En aquel tiempo Yahweh dijo a Yehoshua: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Yehoshua le hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Entonces los que salieron de Egipto estaban circuncidados, pero todos los que nacieron en el desierto ya no fueron circuncidados.
Entonces, cuando Yehoshua los circuncidó, dijo Elohim: he quitado el oprobio de Egipto. Aquel lugar donde fueron circuncidados y donde sanaron fue llamado Gilgal. Y celebraron Pesaj por la tarde el día 14, en los llanos de Jericó. Algunos hombres resultaba que estaban impuros para poder celebrar de Pesaj, porque habían tocado un cadáver. Entonces ellos hablaron a Moshe y le dijeron que ellos querían celebrar de Pesaj. Entonces le preguntaron y Moshe fue y le preguntó al Eterno. El Eterno le contestó en Números 9:10: habla a los hijos de Israel y diles: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro a causa de contacto con un cadáver o que esté lejos de viaje, podrá celebrar Pesaj al Eterno. La celebrará el día 14 del segundo mes al atardecer, y la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No dejarán nada de ella para el día siguiente, ni quebrarán ninguno de sus huesos. La celebración conforme a todo el estatuto de Pesaj. Entonces, al decir que al cordero de Pesaj no se le podía quebrar ningún hueso, esto nos hace referencia al Mashiach, que estaba escrito que no se le quebraría ningún hueso a la hora de ser crucificado. A esto se le llama Pesaj Sheni o segundo Pesaj. La nube guiaba al pueblo. Ellos la seguían a donde quiera que iba. Ella los guiaba con una columna de nube en el día y una columna de fuego por la noche. Así la columna les alumbraba el camino a todo el pueblo. Cuando la nube se detenía en el anochecer hasta el amanecer, la nube se levantaba. Y si ya era de día o ya fuera de noche, ellos se ponían en marcha. Si la nube permanecía 2 días, 1 mes o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el Mishkan, los hijos de Israel quedaban acampando y no partían, pero cuando la nube se levantaba, ellos partían. Así todo esto se hacía al mandato de Elohim, porque Elohim era quien iba delante de ellos guiándolos, con la luz de noche para alumbrarles el camino, así como la menorá. Números 9:23. Y al mandato de Elohim acampaban, y al mandato de Elohim partían, guardaban la ordenanza de Elohim según el mandato de Elohim por medio de Moshe. Significa que todos estaban organizados como una unidad, ya que todos son fieles. Números 10:2. Hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Los sonidos de las trompetas son diferentes, así como el shofar, que es un cuerno de carnero o de antílope o de cabra. También la trompeta de plata está hecha por manos humanas. Los sonidos simbolizan cosas diferentes. Tequía es un sonido largo con 2 sonidos sucesivos en el mismo soplo, para llamar a los líderes de la congregación. Terúa, una alarma con varios sonidos repetidos continuos, como un sonido de alarma, y ya combinados, terúa y tequía, era para anunciar la guerra, para que el pueblo se preparara. Durante la ofrenda de sacrificio diaria, también tocaban la trompeta. Se tocaba 9 veces. En Shabbat se tocaba 3 veces antes de comenzar el Shabbat para anunciar al pueblo. Números 10:11. Y sucedió que en el año segundo del día 20 del mes, la nube se levantó sobre el Mishkan. Números 10:12 al 15. En el segundo mes del segundo año se levantó la nube de encima del Mishkan, y los hijos de Israel se pusieron en marcha por etapas. Desde el desierto del Sinaí, la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así partieron por primera vez, de acuerdo con el mandato del Eterno por medio de Moshe. El estandarte del campamento de los hijos de Yehudá partió primero, según sus ejércitos. Naxón, hijo de Aminadab, estaba al frente de su ejército.
De la tribu de Judá iba al frente, porque de allí saldría el Mesías, que va al frente del pueblo. Se sabe que la columna de nube no empezaba a avanzar hasta que Moshe decía las palabras que están escritas en el libro de Números 10:35. Levántate, oh Eterno, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Lo mismo pasaba en la columna de nube que se quedaba quieta por encima del campamento de Yehudá, hasta que Moshe repetía las palabras de Números 10:36. Y cuando se asentaba decía: vuelve, oh Eterno, a las miriadas de millares de Israel. Significa que nuestro Elohim tomaba en cuenta a Moshe para dirigir al pueblo. Así todos marchaban en orden y en paz. Números 11:1. El pueblo estaba buscando pretextos malignos a oídos de Elohim. Cuando Elohim lo oyó, se encendió su ira y el fuego de Elohim ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Aunque se sabe que de todos modos tenían carne porque llevaban su ganado en el desierto, ellos comenzaron a quejarse delante de Elohim. Por esto el fuego de Elohim consumió a los que estaban más alejados de él, a los que provocaban problemas y que todo el tiempo estaban haciendo que el pueblo se levantara en contra de Moshe y en contra de Elohim. Todos fueron consumidos por la obra de sus propias palabras. Así está en Jacobo 3:5 y 6. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño, y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, y la lengua es un fuego. Es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno, e inflama el curso de nuestra vida. Entonces aquí nos habla de que la lengua es un miembro muy peligroso, porque por medio de la lengua se pueden hacer chismes y maldades, calumnias, mentiras. Así como sirve para construir y edificar, también puede servir para destruir. Cuando las personas hacen la shonjará o la lengua maligna, puede ser muy peligroso. Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Pero si habían estado en esclavitud en Egipto gratis, tal vez el cumplir los mandamientos les parecía un trabajo. Números 11:6. Pero ahora no tenemos apetito para vuestros ojos, excepto el maná. Entonces ellos pedían variedad de alimentos, porque ellos habitaban en el desierto, pero no valoraban el maná, porque aunque la escritura dice que sabía como algo dulce, también se sabe por la tradición judía verdadera que a cada uno le sabía según lo que ellos querían probar. Entonces ellos no tenían excusa por esto, y se desataron maldiciones en medio de las bendiciones que les estaba dando Elohim. El maná y el agua simbolizan también el alimento espiritual que Elohim les daba. Había una manta blanca por encima del maná para protegerlo en las mañanas cuando el maná llovía. Números 11:14. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo. Aquí Moshe estaba muy cansado de tanto lidiar con el pueblo, de toda su rebeldía contra Elohim. Él tuvo que soportar mucho, porque todo el pueblo se rebelaba en contra de Elohim y le reclamaban a Moshe. Moshe ya estaba cansado de tantos reclamos y de tantas quejas, pero él era un hombre muy humilde y obedeció a Elohim, porque el espíritu de Elohim residía sobre Moshe. Números 11:23. Entonces el Eterno respondió a Moshe: ¿acaso se ha cortado la mano del Eterno? Ahora verás si se cumple para ti mi palabra o no. Números 11:26. Entonces el Eterno descendió en la nube y tomó el espíritu que estaba sobre Moshe y lo puso en los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu pasó sobre ellos, profetizaron. No continuaron haciéndolo.
Significa que solo profetizaron en ese momento. Después sucedió que Eldad y Medad comenzaron a profetizar en el campamento. En este momento Elohim ya estaba muy enojado con el pueblo de Israel, ya que ellos dudaban de su palabra, no tenían fe, se quejaban todo el tiempo por el agua, por la comida, por las comodidades que no tenían, que habían tenido en Egipto. Pero se habían olvidado de que Elohim los había liberado de la esclavitud. Números 11:31. Entonces de parte del Eterno salió un viento que trajo codornices del mar y les dejó caer junto al campamento, hasta la distancia de un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, hasta la altura de 2 codos sobre el suelo. 32. Entonces el pueblo permaneció levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente recogiendo las codornices que caían. El que menos recogió fueron 10 montones de codornices y las tendieron para sí alrededor del campamento. 33. Aún estaba la carne entre sus dientes antes de que la comenzaran a masticar, cuando se encendió el furor de Elohim contra el pueblo. Y el Eterno golpeó al pueblo con una gran plaga. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrat Hatabah, porque allí se sepultaron el pueblo glotón. De Kibrot Hatabah partieron a Haserot y permanecieron allí. Entonces este fue un castigo para aquellos que deseaban tanto comer carne, que comieron de más. Entonces tuvieron una indigestión y murieron, y fueron enterrados en este lugar. Números 12:1. Y habló Miriam y Aarón contra Moshe por causa de la mujer cushita que él había tomado. Aquí se habla otra vez de la Lashon Hará o de la lengua maligna, porque Miriam habló mal a Aarón acerca de la mujer de Moshe, ya que ella era una mujer de piel oscura, porque era del pueblo de Cush. Entonces por esta causa ella fue golpeada con zarat o lepra. Fueron los 3 a la entrada de la puerta del Mishkan. Fueron Aarón, Moshe y Miriam. El Eterno descendió en forma de nube y el furor del Eterno se encendió en contra de ellos. Y luego la presencia de Elohim se fue del campamento, cuando la nube se apartó. Miriam estaba llena de lepra, estaba blanca como la nieve. Aarón dijo a Moshe: por favor, no pongas en nosotros pecado. Y Moshe clamó al Eterno, y Miriam fue expulsada del campamento durante 7 días, para después poder ser redimida. Y aquí acaba la parashá Bejalotejá. Cuando alces, cuando levantes, cuando hagas subir. Entonces así acaba esta parashá. Toda rabá por haber llegado al final. Y nos vemos la próxima semana con la siguiente porción de la Torá. Toda rabá. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y te dé shalom. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, le damos toda rabá. Amén y amén. Toda rabá, amados hermanos, sigan disfrutando de este Shabbat. Que Yahweh les bendiga durante toda la semana y nos vemos la siguiente semana con la siguiente porción de la Torá. Shabbat Shalom a todos. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino.
y la nueva Jerusalén adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz